Buenos días. O bueno, medios días ya, ¿no? Bueno, Luis, Sí. como queráis. Javier. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Y además, con los contertulios de precisamente pues más todavía. Muy bien. También Javier Manzanares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues nada, aquí estamos hablando del Mundial, de lo que va a pasar esta noche y Sí. bueno, todos los contertulios de acuerdo en Es el que tema Francia del no día. juega bien al fútbol. Bueno, luego os hago la pregunta. Vale. Rubén Hurtado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Emilio Pasteris. Buenos días a todos. Bueno, y vamos a empezar. Bueno, la idea es ver qué pensáis en relación al próximo Mundial, en donde está Marruecos, España y demás, ¿no? Y parece ser que Trump está ahí, bueno, dicen, haciendo ya de las suyas para que la final, en vez de jugar en España, se juegue en Marruecos. Y lo conseguirá. Bueno, Yo creo que lo sí, ¿no? puede conseguir. Pero porque es un antes de que entremos en ese tema, vamos a hablar un poquito de cómo visteis el partido de ayer, que fue Francia-Marruecos, que creo que es lo mismo, ¿no? Hombre, Francia-Marruecos, sí es lo mismo. lo mismo, totalmente. Que España-Argentina, igual. Bueno, yo creo que Francia jugando a medio gas te hace un daño, porque es que lo Sí. estábamos comentando ahora. Es que cuando no es el individuo el Olysée, cuando no es Mbappé, cuando no es el Balón de Oro, cuando no, y además tiene una defensa potente también, que si tenemos la suerte de pasar hoy la eliminatoria, pues lo vamos a pasar mal en semifinales con ellos, ¿no? Pero bueno, si quieres ganar un mundial le tienes que ganar a estos bichos. Claro, es lo que hay. Bueno, pues José Joaquín, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿Eres es que futbolero o no? Hay evidencias. Y Sí, cuando ¿no? uno ve jugar un equipo como Francia, hay que descubrirse, ¿no? Es un equipo completo, es un equipo fantástico, una gente que trae Pero es que juega bien, simplemente juega muy bien, muy bien, muy bien. Tiene dos cosas, tiene personajes en su equipo que ellos solos hacen daño, y después tiene un equipo y tiene un gran entrenador, que Sí. también es verdad. Es que no olvidemos a Deschamps, que es un gran entrenador. Yo hoy por hoy, por supuesto, quiero que gane España, pero hoy por hoy el equipo para mí más completo que hay en el Mundial es Francia. Y además, en los últimos 8 años, hace 8 años campeón del mundo, hace 4 años finalista y perdió Sí, los sí, penaltis, sí. y ahora están semifinales, o sea que Sí. se van renovando y ahí están, ¿eh? Bueno, sigamos con ello. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que el partido 2-0 Francia-Marruecos fue un partido que yo hace un pequeño resumen por internet puedo decir que bueno, pues no era lo que se esperaba de Marruecos. Marruecos es una selección que viene acostumbrando en las últimas competiciones a crecerse. De hecho, si vamos hacia atrás, Marruecos en cada competición ha ido jugando mejor. De hecho, yo estoy de la opinión, y no voy a defender a Marruecos, por supuesto, pero soy de la opinión de que Marruecos posiblemente en el siguiente Mundial puede ser la sorpresa del Mundial. Y tengo que decir que se nota que los jugadores de Marruecos, la mayoría se han formado en clubes o canteras españolas. Sí, sí. Por cómo juegan, cómo se organizan, cómo digamos se comportan en el campo. Tienen un juego muy español que nos tenía acostumbrado, digamos, la selección española hace unos años. Y sí, Francia pues posiblemente vaya a ser el rival a batir si pasamos esta noche de los cuartos. Posiblemente sea el rival a batir. Yo pienso que Francia viene muy fuerte, viene con un equipo muy sólido, con unos jugadores con muchísima motivación, y España necesita sacar un poquito más de lo que está sacando hasta ahora durante el Mundial. Hay una cosa, si os fijáis, todos los jugadores por lo que has dicho de Marruecos, que está muy encaminado lo que has dicho, todos los jugadores de Marruecos, cuando han ido ganando, todos, han agradecido al rey de Marruecos por alguna razón, y la razón es leyendo un poco por qué pasaba, porque ese agradecimiento hay un componente económico importante, y es la implicación, si no hubiera otras cosas más importantes, pero bueno, del rey de Marruecos, de la corona marroquí, en el fútbol. O sea, hay una inversión muy potente en la formación, en jugadores, etcétera, porque me llamó la atención que muchísimos jugadores de Marruecos agradecieran al rey
de Marruecos. Y eso, nada, un apunte, sí. Sí, bueno, pues ya termino con lo que estaba comentando, que España, a mi parecer, le falta un poco más, creo que puede dar más y espero que esta noche pues se den el extra, de alguna forma, a que es lo que se necesita para ganar un mundial. No se puede ir a un mundial jugando a medias o al 70%, se va al 100% o no se va. Seguramente le falta a algún jugador más del Atlético de Madrid. Seguimos hablando. Yo me he guardado eso para el final. Bueno, pues... Bueno, si puedo dar la... Sí. la última. Yo como Por supuesto. medio, yo soy medio francés, medio español, con lo cual estoy en el... O trampa. Es trampa, sí. Es trampa, voy con los mejores. Claramente, pues Francia ayer, pues bueno, creo que fue... Bueno, yo me esperaba más de Marruecos, sinceramente, pero también pienso que cuando te viene un equipo así en cuartos, pues también creo que es complicado la presión que llevas encima y bueno, da igual por donde te entren, creo que es un equipo súper completo y no porque sea Francia y porque, repito, sea francés, sino porque de verdad es lo que está sucediendo y como hemos dicho antes, es que Deschamps está haciendo un trabajo de mucho tiempo y da igual la camada que coja, que la está sabiendo optimizar y en este caso concreto, ayer Kylian Mbappé decía una cosa y decía, ¿crees que es el mejor equipo de Francia que existe? Y dice, no, dice sí con la mayor proyección, pero no porque aún no hemos ganado nada. Y me parece súper concreto porque dice, yo he ganado una Copa del Mundo en 2018, he sido finalista en 2022, me dice, y esta aún no ha llegado ni a la final ni la ha ganado. Entonces me parece una mentalidad pues muy fuerte, muy potente y bueno, sí, la proyección es buenísima. Y bueno, yo tendré el corazón, hoy voy con España a muerte claramente y quiero que arrasen. ¿Y si pasa España? Ese es el problema. Ese es el problema, que yo al final, bueno, creo que simplemente que gane el mejor. Al final yo me criaba aquí, pero tengo toda mi familia en Francia. Entonces al final es un dilema ahí, pero a nivel de juego a día de hoy, si tengo que elegir... Me has toreado la pregunta, que sí. Me me ha hecho un remanguillé así, me ha dejado nuevo. Como buen francés que habita en España. No, pero yo Como buen francés. realmente, a ver, yo estoy disfrutando, si tengo que decir, estoy disfrutando más los partidos de Francia, sí. Claro, yo creo que todo. Esa es la respuesta. Yo me Si, creo que si me tengo todo. que basar en con qué fervor voy a cada partido, me lo estoy pasando mucho mejor con Francia, Claro. sí. Ahora, España no ha cogido un gol, España está desgastando a cualquier equipo que le pasa por encima en el sentido de cómo juega, su forma de juego, pero es menos espectacular y menos fervor, ¿no? Entonces, bueno, si nos basamos en eso, pues sí que creo que tendría algo más de motivación, ¿no? Por el juego, pero a nivel del resultado final, pues pase una, pase otra, como tienen que pasar, y en la final iré a muerte con una de las dos, porque al final son mis equipos y ya está. Y bueno, nada, creo que la Copa del Mundo tiene, pues ahora hablaremos del tema para la siguiente, pero en esta en concreto está dando muchas sorpresas, la verdad que quien lo está siguiendo, y yo que soy de rugby, que no del fútbol de primeras fuera de la Copa del Mundo, pues bueno, sí que tengo una idea, pero no es lo que yo vivo todos los días. Creo que está teniendo muchas sorpresas y que bueno, mola hablar con tus clientes, con tu amigo, bueno, siempre es ese momento, ¿no? de ocio, de comparar, de apostar un poco y de siempre estar, o sea que creo que al final nos une a todos, se quitan un poco los colores de cada uno y ahí sí que hay un poco más de unión, o sea que por esa parte sí que respeto el fútbol y bueno, y luego ya pues sí que veo que hay cositas que obviamente el dinero está haciendo, que hablaremos de eso ahora, por el tema de que no se opaque, ¿no? El tema del deporte y los valores. Al margen de lo deportivo hay otro tema que, por ejemplo, en relación al partido de ayer entre Francia y Marruecos, pues en Francia y también en otras localidades de otros países se tuvo que blindar, por ejemplo, algunos comercios, algunos centros de ciudades, duplicar o triplicar la vigilancia por el posible problema que puedan causar o podían causar los aficionados. De momento hay una menor muerta en París, un policía herido y 4 detenidos en Londres tras el partido entre Francia y Marruecos, el partido del Mundial. En lo que se refiere a este problema, la mayoría de ellos fueron causados evidentemente por la afición marroquí, según se desprende de estas noticias, tanto en París como en otras ciudades. ¿Vale la pena el fútbol para que luego ocurran estas cosas como muertes, destrozos de mobiliario, de tiendas, de manifestaciones, de robos? Yo creo, sí.
Pues, habría que sancionar a esos países. No por merece ejemplo. nada, ni de fútbol ni nada. La muerte de una menor, pues tú me contarás. Es algo que suele ocurrir bastante en Francia a la hora de protestar o celebrar algo. Yo Sí. no sé, muchas veces incluso cuando se gana, también se dedica uno a salir y a reventar cosas. Yo creo, y lo he comentado alguna vez aquí, yo creo que es un tema de educación, de pérdida de valores, y en muchos casos pues de no saber adaptarse a otros ámbitos, a otros países, a otros... es complicado, pero yo creo que esos valores que se han perdido, que se han perdido completamente, los vemos todos los días, no solamente yo los veo en el autobús y vosotros pues lo veréis en otros ámbitos. Y cuando se celebra algo, pues también se ve algo completamente, la gente rompiendo cosas, ¿no? Yo Pero he celebrado... ha cambiado el concepto de celebración. No ha cambiado el concepto. Yo creo que ha cambiado el concepto de todo a la hora de... Vamos a ver, si tú has ganado, has perdido, digo, dándole palos a la gente, quemando coches. Yo eso... Bueno, pero en ese mucho caso... tiempo que no lo he visto. Lo que se ve en las imágenes es de justamente es la afición de Marruecos, no la de Francia. sí. No, pues yo estoy hablando de Marruecos. Yo estoy hablando de la afición de Marruecos porque es la que cuando hace poco, cuando ganó su partido, también la lió. Pues yo estoy hablando de la afición de Marruecos. Habrá un francés también que haga algo, pero bueno, en la mayoría de casos, y yo ayer lo vi aquí en Torrevieja también por la noche, patadas a los coches. Eso yo creo que no lo entendemos nadie. Sí, yo creo, y ante la falta, y termino, y ante la falta de educación, ante la falta de valores y ante la falta de saber o poder o querer adaptarse a otro país, pues hay que legislar y hay que endurecer las penas. Y si te encierran en la cárcel por destrozos 7, 8 meses, a lo mejor te lo piensas a la próxima. Pero yo creo que están 24 horas retenidos. Un poco más dureza con estas cosas para atajarlas, ya que no se puede atajar de una manera más educativa, pues habrá que emplear la ley. Inhabilitar a estas federaciones. No sé, pero es que no tiene sentido. O equipos para pero el es que llegamos a muerte, de personas. Entonces esto hay que frenarlo de alguna forma. Sí. Y es que lo vamos a ver igual. O sea, va a pasar otra vez. Esto va a pasar otra vez. No es que va a pasar ahora y no va a pasar, es que va a volver a pasar. Entonces hay que legislar y ya está. Pero no tengo claro, cuando han dicho algo de la federación, yo no tengo claro que se pueda contar de la federación, porque si tú dejas de jugar, o sea, porque también está toda la parte buena. O sea, me refiero que tanto lo que acabo de decir, lo bueno que mueve el deporte, y no lo del fútbol, hablo en general, si tú cortas ahí, yo creo que no, que lo que hay que hacer es medidas contra, es decir, unas medidas ya no preventivas, porque al final no sé hasta qué punto se podría hacer, sino que en cuanto suceda, pues sea mucho más rígida la pena, ¿no? Ayer se tomó una medida en París, que creo que es muy acertada, que es restringir el uso de pirotecnia y permitir y no llevar bidones de gasolina en el coche. Claro, eso es que por eso digo que hay que legislarlo todo. Es que es muy complicado. Hay que y de pronto la cantidad de drones para identificar que hubieron ayer en París, que fue algo desproporcionado, y el caso es identificar e intentar pillar a estos cafés, porque ya pasaban muertes de personas. Ya no son destrozos al mobiliario público, sino que el coche aparcado y prende fuego. Y lisiados ni te cuento. Pero bueno, yo creo que no es una cuestión de Marruecos o cuestión de tal, no. Bueno, porque ese tema, lo de ayer sí. No, bueno, vamos a ver. No, ese tema lleva... perdóname, Luis, eso lleva unas implicaciones que no me gustan nada. No me gusta nada, Luis, te lo digo sinceramente. ¿Qué quieres que te diga yo? Bueno, pues mira, cada uno... A mí no me gusta que un aficionado de la selección de Marruecos lleve bidones de gasolina en el coche. Mira, a mí no me gusta que ningún aficionado de ninguna federación lleve esto. Vamos a ver. Ni metralleta. Mira, vamos a ver. Yo he vivido la afición inglesa. Bueno, la afición inglesa... Bueno, hubo que echarla. Sí. No es cuestión de Marruecos. Y tú has deslizado algo. Mira, Luis, no deslices cosas que no debas de deslizar. Yo en este tema soy bastante... o me obligarás a no venir más a este programa. No deslizo nada. Sí, Luis. Perdóname que te lo diga. Yo en este tema soy bastante claro y evidente. Y noto cuando alguien mete la patita. Vamos a ver. Yo creo que nos tenemos que centrar en lo de ayer. Lo que estamos hablando es lo de ayer concretamente. Mira, yo en concreto creo que cualquier afición, cualquier gente que desemboque
estas situaciones, ya sea Marruecos, sea Argelia, sea Francia, donde en Francia se montan unos pollos cuando, por ejemplo, cuando el PSG pues se montó un pollo que allí cayeron el ciento y la madre, y no era marroquí. Es en general de gente antisistema. Aquí en España hemos vivido muertes. Hemos vivido muertes. Es que tenemos en el fútbol los antisistemas y no los colocamos en su sitio. Ahí tenemos toda la gentuza de la ultraderecha. O gentuza. Gentuza auténtica de la ultraderecha metidas en esos temas. Aquí está claro. Te vas, quién es la ultraderecha los ultras del Atlético de Madrid, los ultras de Barcelona, los ultras del Madrid, los ultras de la Orihuela. O sea, es que estamos en lo mismo siempre. No es cuestión de sitios, es cuestión de gente que es antisistema y que debido a la polarización que existe y que estamos creando bolsas de pobreza y bolsas de gente que no puede vivir, que tienen el fútbol como un modelo de poder llevar a cabo todas sus historias. Y eso nos lleva a esas situaciones. En España hemos vivido muertes, hemos vivido gente que se ha matado. Y esto y bueno, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que se ha emprendido en España, en un momento determinado, se dijo, hasta aquí hemos llegado. Y se dijo, bueno, vale, ustedes van a ir al fútbol, pero ustedes van a ir al fútbol en estas condiciones. Y al que lo toque, lo paga. Y esto es el resultado ha sido en España, porque íbamos por un camino sin control. El tema de Inglaterra era peligrosísimo que viniera a cualquier equipo europeo. El tema de Marruecos, de Marsella, del Olympique de Marsella. Pero allí no, ¿eh? Allí en Inglaterra concretamente no. Esto es más formalico que la... Bueno, yo he ido salían a partidos. Salían de yo he ido al Manchester, a ver el Manchester United, y te digo una cosa, aquello era terror. Por ejemplo, cuando el Olympique de Marsella visita Europa, es que hay que ponerle cantidad de policías detrás de ellos. ¿Por qué? Porque son unos desalmados. ¿Y son los marselleses unos desalmados? No. Es que tenemos una bolsa de gente que está desintegrada, que está fuera del contexto ciudadano, provocado por múltiples razones, y ninguna es buena, y todos ligados a determinadas maneras de pensar, que hace que esto esté pasando. Y esto es así. No es cuestión de Marruecos, no es cuestión de Argelia, no es cuestión de esto, es cuestión de todo el mundo. Vamos a ver, yo creo que sin ser yo, que Luis se está refiriendo a lo que pasó ayer concretamente. Hombre, desalmados en todos sitios. Sí, yo creo que estamos hablando del Mundial y estamos hablando de una situación de ayer donde aficionados de Marruecos, pues pasó lo que yo lo he visto, no es que se ha visto. Yo creo. Mataron a una joven. Sí, es que claro, y hombre, desalmados hay en todos los sitios, aquí en España en todos los lados, desalmados hijos de tal, hay en todos los lados, igual pero ayer concretamente... Igual que aquí hace no mucho, como dice el grupo de extrema este del Atlético de Madrid, pues mató a una persona que la tiró al río de cabeza. O sea que, si me lo permitís, es que es muy duro esto. Me gustaría participar un poco en la tertulia. A ver, vamos a ver, estamos hablando de fútbol. O sea, que hay alguien que aquí se sorprenda de que haya violentos en el fútbol, pues creo que nadie. Y todos los que nos estén escuchando, pues en su casa, en su coche, donde estén, pues podemos intentar pensar, recordar algún evento deportivo en el fútbol violento y podemos ir. Yo jugaba en primera regional. En primera regional la gente saltaba al campo en aquel entonces se peleaba y tal. Y sí, a lo mejor vas a un combate de boxeo, que es un deporte de contacto absolutamente violento, y no hay ni un solo incidente. Pero el deporte, como deporte, el fútbol, sí, la afición, por alguna razón, que desconozco, pues sí que es cierto que es más violenta. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando del evento justamente de ayer, donde había una afición que era una afición, normalmente era marroquí, porque apoyaban a Marruecos, y otros eran franceses.
lo que hemos visto en las imágenes sí era la afición de Marruecos, pero no es una cuestión de que sean que esto esté ligado a que hayan nacido en Marruecos para que sean violentos o hayan matado a una menor. Es decir, la realidad es que son ellos los que lo han hecho en este momento, pero que posiblemente, como he hablado anteriormente, hay aficiones como la que ha mencionado Luis, la del Atlético de Madrid. Siempre se ha hablado de que es una afición dura, fuerte y agresiva, porque tiene una... que de hecho el propio equipo trató de eliminar. El propio club. Con una parte concreta de la afición, ¿no? Sí, lo que le llamaban ultras. Sí, pero parte. también quiero decir una cosa a Joaquín, porque Joaquín quizás ha tratado de posicionar de que el decir que Marruecos hayan actuado así es como que era una intención política. Yo no veo nada político en decir que Marruecos, la afición marroquí, ha cometido una serie de actos que no son nada más y nada menos que asesinar a una menor. Es decir, ahí no hay política. Es que para mí el problema aquí está justamente en traer la política al deporte continuamente. Pero que lo acabas de hacer tú mismo. Has dicho ultraderechistas. Sí. Es decir, que Y si eres ultra de un equipo de fútbol, es que eres de derechas. No. No, que no tiene otra definición. No, eso no es lo he decir, dicho. ultraderechistas. Hombre, me lo he apuntado directamente y digo, No, pero digo ¿por que- qué siempre, cuando nosotros, y yo me pongo de derechas, digo... No me digas que... Sí, pues vamos, que no es nada nuevo, ¿no? No, ya. Digo que Marruecos ha asesinado tal, y hablo, no estoy señalando ni a una cultura, ni a una nacionalidad, sino a unos actos que han hecho unas personas en un día concreto. Se me puede tachar de que trato de, no sé, de dañar la imagen de Marruecos, y sin embargo continuamente escucho ultraderechistas a las personas que son ultras de un equipo de fútbol, que posiblemente votan al PSOE. Es que no lo sabemos, Cada vez porque menos. la Cada política... vez menos. Cada vez menos, son menos, son menos. No, pero que la política Con el tema y del el deporte. deporte no tiene nada que ver. O sea, no insistamos no tiene en- que ver. Perdona que te diga, cuando uno va al campo de fútbol, perdona que te lo diga, y con el mayor cariño del mundo, porque además creo que, en fin, son de esas personas a las cuales yo respeto muchísimo, con el mayor cariño del mundo, de verdad. Pero tú te vas al campo de fútbol y los símbolos que ves, en esta gente ultra, en su mayoría, hay en todos lados, hay cafres, pero en su mayoría, los símbolos que ves son símbolos de ultraderecha. Bello, hoz y martillo, bandera de la URSS y todo eso. No, yo no lo he visto nunca. No, pero eso está muy controlado ya. Yo, Ya sacas una es que, bandera pero y es con que, mil cámaras que pero hay ¿por qué? enseguida- ¿Y por qué se consideran de ultraderecha? Porque yo creo que son antisistemas. O sea, Eso que pasa en el Madrid es lógico. pero además yo creo que Dios son, manda. yo de verdad creo que son antisistema. No creo en otra cosa, de verdad, Pero, sinceramente. Yo creo Los pongas donde los pongas, la lías. Pero Yo- bueno, pero estamos sacándolo pero sí. lo estamos alejando bastante, que está bien. Sí, al yo final creo- tenemos que hablar de yo creo- política, sí, pero yo creo que estábamos creo- hablando de otra cosa, de creo que la gravedad Luis- del... Creo que Luis ha descrito unos hechos que pasaron ayer y nosotros nos estamos yendo a unas cosas un poquito más, Claro, es que más no- globales y tal. Exacto, ya. Seguro que hay un Sí. problema genérico que lo he dicho, que es la educación, y la educación pues la vemos en el fútbol, en la calle, en el supermercado, en todos los sitios. Sí. Gente mal educada, asesinos, golfos, hijos del mal, pues hay en Marruecos, hay en Francia y aquí en España. Pero ayer, concretamente, y no es la primera vez que Marruecos celebra algo de esta forma. Entonces, como ayer pasó esto y ya con la muerte de una menor, pues yo creo que es importante resaltarlo porque hay que buscarle una luego, por explicación ejemplo, y hay que cortarlo. No sé si vi, o sea, es más festejo, sí, pero hay una cosa que vi que me chocó bastante en Torre Pacheco. Hay unos vídeos de otros partidos donde ganaron. Y yo dije, hostia, es que ni siquiera España, que luego cada uno se lo como quiere, pero yo no veía tanta. O sea, el desmadre, ¿no? Digamos, porque eso fue un vídeo que yo veía mucho descontrol, ¿no? Y yo dije, es que ni siquiera nosotros ganando, siendo del propio país, que digo que técnicamente es cuando se nos permite, ¿no? Salir con las banderas, descapotables para arriba, ¿no? En plan, entendemos la imagen, ¿no? Pues eso no está sucediendo, que luego ya dirás tú, no, porque no estamos conectando como... No creo que sea eso, simplemente creo que, bueno, que hay una forma de ver el celebro, de que yo puedo celebrar saltando, dando palmas y no sé cuántos, y otra cosa es, como dices tú, con la necesidad de armarla, ¿no? De reventar todo, de tal. Entonces mi pregunta es, yo siempre digo, y te repito, no, a mí me da igual porque como dices tú, los ingleses vienen aquí y posiblemente se ponen como una... Pues lo veo yo todos los días, Pero no, veo cómo pero- se ponen, y por eso, que no hay que meterlo o sea, que sí o no, depende, ¿no? Pero que me refiero que aquí en este caso, lo que se tendría que ver es, si queremos ese equipo en concreto, ¿no? Esa nación quiere demostrar X valores, ¿no? Pues tiene que también, entiendo que quien tenga que hacerlo, pues puede ser el entrenador en la sala de prensa. Oye, mira,
necesitamos que estéis alineados con nuestros valores, necesitamos que hagamos esto, ¿Tú esta imagen, ¿no? Un poco de visteis? Pero comunicación. mira, un poco de yo tal. lo que quiero dejar claro siempre, y es esto mi intención, es que no es un tema de Marruecos o es un tema de tal, es un tema general del fútbol. Sí, pero en cultural este también. caso, Hay un factor culturalmente, cultural. claro. Eso es lo No- que no yo podemos evitarlo. eso es lo que yo difiero de ti. Claro, sí hay un factor cultural. Lo que no podemos es caer en un señalamiento, pero factor cultural sí. Es decir, se ha visto como los japoneses, por ejemplo, cuando se han levantado de su asiento, ellos han dejado las gradas más limpias de los que estaban. Eso es un factor cultural positivo o negativo, y si una afición de un país concreto hace todo lo contrario, es decir, no es un señalamiento en cuanto a una raza o un color, es decir, algo cultural, cómo entiende una persona la vida, cómo lo celebra, o Es que- sencillamente cómo puede reaccionar ante ante ser O que- eliminados de es que yo creo- mundial. ¿O qué derecho se le da a la Mira, mujer? es que yo por creo ejemplo? que esto en el fútbol viene de lejos. No de ahora, viene de lejos. Vamos a ver, nosotros, Europa ha vivido una mortandad en un estadio debido De acuerdo, de acuerdo que- un estadio debido a pues, a una sin razón de una serie de gente que de pronto, y a ese equipo inglés lo castigaron de por vida, no participar en la Eurocopa. El fútbol, al fútbol se arrima una serie de gente, y no es Marruecos, este o el otro, se arrima una serie de gente antisistema. Y este es un problema que tenemos en el fútbol, y además, yo me lo paso muy bien, pero es un problema que tenemos en el fútbol. Sí. Se nos arrima los antisistemas. Sí, posiblemente. Sí. Y yo creo que no es no es cuestión de Marruecos esto, es que estamos todos. Porque de verdad, tú mírate por Coño, ejemplo, vamos a ver, cuando viene el Olympique de Marsella Pero- a un partido en España. Pero vamos a ver una cosa. Yo cuando celebro, vamos a ver, cuando aquí en España, por incidir en el tema otra vez, cuando aquí en España se celebra un mundial, cuando se ganó el mundial, cuando se ha ganado un partido, señor, la gente va con su bandera, con su tal, y ya está. Pero es que estamos viendo otras celebraciones que Sí que hay un factor no, cultural, no, porque es que no, lo queramos es que negar. no tiene sentido. Sí, y en Qatar No, saldrían lo que con está las pasando- ametralladoras pegando tiros. es lo decir, que está pasando sí que es algo no, cultural. lo que está pasando no tiene sentido, o sí, pero se nos escapa un poco, pero es por resaltar lo que ha pasado estos días. No creo que sea. Yo creo que es general del fútbol, Javi, de verdad te lo digo. Yo creo que es un problema general del fútbol y un problema Pero en el eso- cual... pero yo creo que son dos cosas diferentes. mira, yo he vivido en un país donde existe una serie de deportes donde existen grandes aficiones. Pues, por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos. Por ejemplo, pues está el hockey sobre hielo, está el baloncesto, está el béisbol y el tal. El hockey se dan palos dentro. Fuera. Claro. Pero es que Como tiene que ser, eso es como lo que rugby. te iba a decir. Es que en el hockey sobre hielo, bueno, es la castaña que se meten entre ellos es bestial. Pero la afición, tú vas allí y te coges tu hamburguesa y te pones a ver el partido Sí, tranquilamente. totalmente. Y en el, fíjate, en el fútbol americano, las castañas son impresionantes, pero luego sales del campo y no pasa Yo, nada. por acabar, si te parece. Sí, que tengo que ir con publicidad. Ya, sí. yo soy un seguidor de la Fórmula 1 en concreto. Mi primer gran premio que fui en el 94 a Portugal. Y es una afición y yo lo he vivido, pues fíjate los años que llevo yo viajando a ver coches, ¿no? Que tú ves el papá con la camiseta de un equipo, la mamá con el mismo, porque el papá o al revés, y los hijos han salido diferentes y van diferentes. O sea, es una afición tan sana, o sea, diferentes apoyos a diferentes Sí, escuderías sí, juntos. Yo Sí, sí, lo vivo todos los años. Claro. Y coño, ¿por qué no podría ser así en el fútbol? Ese es el tema. ¿Por Para qué mí, no- la por qué violencia- no- por qué no para mí el podría- tema es la totalmente. violencia y el fútbol. Pero es que incluso Pero tú también vas porque- del Madrid al campo del Atlético de Madrid o al revés y te sacan a hostia. Claro. Para mí es eso, la violencia y el fútbol. Y lo tenéis, porque mira, tú has jugado en regional. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente? Sí, sí, Yo sí. recuerdo una vez que yendo a San Vicente del Raspech con Lorihuela, pues allí de pronto se leía una parda y salimos todos corriendo y me dijo uno de San Vicente que iba a la mía, dice, tú, cuando le pregunté, di, yo soy del pueblo, porque si no me limpiaban. O sea, pero eso, ya te digo, tú lo has jugado. O sea, No, sí, es verdad, que sí. la violencia y el fútbol, ese es el tema. Ujú. Violencia y fútbol. Bueno, tengo que ir a publicidad y también tengo que aclarar que según las investigaciones y demás sobre la muerte de esta adolescente en la celebración del día de ayer, según se indica, parece ser que
esta chica se subió en la parte trasera de un camión para festejar la victoria de la selección francesa y después fue atropellada porque parece ser que cayó del camión y en la propia calle fue atropellada por otro vehículo. No tiene, en principio, que se sepa, no tiene nada que ver con que algún aficionado de uno u otro equipo le haya asesinado o le haya... Sí, de momento parece que información. esta es la información que está apareciendo ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer una pausita para la publicidad. Minutos, llegaremos a la 1 en punto del mediodía. Seguimos adelante en la tertulia de Torrevieja Radio. Recuerden, estamos con José Joaquín Campillo, también con Javier Manzanares, Rubén Hurtado y Emilio Pasteris. Esta es la tertulia de Torrevieja Radio. Bueno, no sé si queréis... Es un apellido, es un solo apellido. Si queréis añadir alguna cuestión más al tema del Mundial o Que gane España. sí, seguro. Sí, bueno, que gane España y lo que comentábamos al principio. y le ganemos a Marruecos en semifinales. Exacto. Marruecos. Ah, perdón. Francia. Me he equivocado. Es lo mismo. En matices. Qué fino. No, yo creo que se lleva el Mundial Francia. Y ya está, ¿no? Ya estamos, ya nos hemos dado por vencidos. No, hombre, Vamos- los veo y da gusto. Además, incluso la ropa es preciosa, la camiseta. Yo tengo decenas de camisetas de fútbol, por cierto, y la de Francia es preciosa también, que también hace. Yo creo que gana España o Messi. No sé. Hostia, pues ya nos estamos yendo a otro. No, vamos al otro- hay al mucho otro lado. favoritismo por ahí. No, vamos al otro lado. Con España siempre. No, con Argentina, digo. ¿Contra quién juega Argentina? Yo estoy perdido. Hombre, juega contra Suiza. Contra Suiza. Fácil, el equipo, fácil. el Bueno, equipo- fácil no sé si es la palabra, pero sí. el equipo, digamos que el equipo de la gente derecha. la Suiza, sí. Bueno, pues nada, y que tengamos a Trump contento y en el próximo Mundial tengamos aquí la final, ¿no? ¿O qué? Pues sería lo suyo, la Sería verdad. lo suyo. Ah. Hombre, Pero no lo veo muy contento. Después de la omisión de la roja a su jugador, yo tengo ahí mis... Bueno, Según él decía- cuando un niño Dijo que no sabía cuando lo un que era la niño roja. se cabrea, y este es un niñato, cuando un niñato de esto se cabrea, pues la puede montar de los colores y Sí, puede sí. decir lo uno y lo contrario y al revés, Pero el mismo día. y el mismo día y en el mismo show. O sea que la pena es que el mundo... El cambio de opinión lo tenemos ya acostumbrados los españoles, yo creo, ¿no? Sí, pues eso no es criticable. Yo digo que Trump el otro día cambió de opinión el mismo día. Ya te digo, y Eso no por lo pasa menos nada. deja de Pero el ningún problema problema. es que este hombre tiene un dedo que le puede dar a algún botón que no nos corresponde. Y con este tipo de personajillos es muy peligroso. Muy bien. Bueno, pues cambiamos de tema. Vamos a hablar de Torrevieja, hablamos de sanidad y de algo tan importante como es el tener un hospital que funcione a la perfección, cosa que me parece un poco difícil y que según la idea que vemos por ahí es que el Ayuntamiento de Torrevieja está impulsando la ampliación del hospital universitario, con lo que ha sido el iniciar la tramitación del convenio para la cesión anticipada de terrenos y ver si es posible esa ampliación. ¿Cómo veis? ¿Es necesaria la ampliación? ¿Haría falta otro hospital más? Bueno, indudablemente hay una cosa que no tiene duda, que la ampliación es necesaria. Llevamos todo el tiempo diciendo los que vivimos en Torrevieja. Pero no solo de edificios, sino también de personal. Bueno, yo Fíjate. es que me vas a perdonar, pero yo te digo una cosa, yo que he sido un usuario y soy un usuario del hospital de Torrevieja y tengo tanto que agradecer a este hospital de Torrevieja por muchas razones. y yo. Pues sí decirte que el hospital de Torrevieja hay un antes y un después del cambio, la retrocesión, y desde luego ahora mismo el hospital de Torrevieja funciona muchísimo mejor que funcionaba antes, pero infinitamente mejor. Y esto los que lo vivimos lo tenemos bastante bien claro y me remito a los hechos.
Con respecto al tema de la ampliación o no ampliación del Hospital de Torrevieja, el Hospital de Torrevieja hay que ampliarlo. ¿Por qué? Porque está pensado para una población de 200.000 habitantes y en este momento, cuando nos metemos en el tiempo punta, que es lo que hay que determinar, cuando los técnicos tenemos que trabajar sobre alguna cuestión que sea digamos, de crear perspectiva con respecto a un edificio, con respecto, en mi caso, a temas de inundabilidad, tenemos que crear perspectiva con respecto a las puntas, a los momentos punta. Y tenemos que en el momento punta de este área de salud nos metemos prácticamente en 800.000 habitantes. En un hospital creado para 200.000. Y con una infraestructura alrededor de ese hospital creadas para los años 70. ¿Qué ocurre? Pues que es necesario llevar a cabo esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que ya tantas veces nos han dicho que nos van a ampliar el Hospital de Torrevieja que ya, pues mira, tengo esas dudas. Hace 7 meses, el señor, la señora, bueno, entonces en ese momento conseller todavía, su conseller vino aquí a vendernos la burra, porque aquí es el sitio donde se venden las burras. Antes se vendían ahí en Dolores y en Orihuela, en el mercado, y ahora se venden aquí, en Torrevieja. Torrevieja es el sitio de la venta de las burras. Entonces nos vendieron la burra de que ya estaba el tema de la ampliación del hospital, y yo recuerdo que en una tertulia de aquí, recuerdo que con una persona que piensa de forma diferente que yo, se montó aquí un pifostio, porque yo dije simplemente que tenía que verlo. Bueno, pues volvemos 7 meses después a decir que vamos a esto. Bueno, vale, pues bienvenido sea. No es que bienvenido sea, es que es muy necesario. Pero este ayuntamiento creería poco en eso. En sus presupuestos no contempló la ampliación del hospital. Y menos la Generalitat, que pasó de un presupuesto de 11 millones cuando estaba presupuestado anteriormente a un presupuesto de 1 millón simplemente para el anteproyecto. Por tanto, poco se creería. Vamos a ver si es verdad, si nos lo creemos. Y nos lo creemos y lo hacemos. Después otro tema diferente y que también lleva a este tema. Como dicen en la Vega Baja, ¿qué querráis a Frailecico que mira debajo la sotana? Pues yo ante eso me refiero a esa recalificación de terrenos a dónde nos lleva. Porque este territorio ya somos muchos. Y si lleva con eso a hacer múltiples viviendas, ya tenemos el ejemplo de La Hoya, que bueno, que aquí se dijo que La Hoya era una cosa que, en fin, que habría que pensárselo, y ya tenemos ahí el montón hecho, porque unos con otros y otros con unos ya no se entienden y tal y cual, y allí vamos a meter a 20.000 personas. Pero es que aquí quieren hacer 1.600 viviendas. Bienvenido, Mr. Marshall. Aquí, bueno, vamos a ver, yo comprendo de que haya cosas de tipo. Este ayuntamiento es famoso porque ha habido alcaldes que han tenido que irse a la cárcel por jugar con el tema de los terrenos. Y aquí se ha especulado mucho. Y en la sanidad, con la sanidad no se debe especular. Con la sanidad se debe dar un servicio. Y bienvenido sea. Yo estoy deseando que alguien lo haga. Se llame como se llame. Y yo, la primera medalla que le pondría al alcalde o a quien sea, o a que le corresponda, yo iré detrás como en la procesión. Pero claro, es que me cuesta creérmelo. O sea, pero tampoco he visto que esa ampliación lleve consigo la ampliación de la carretera. Si no tenemos ampliación de la carretera, ahí metemos un embudo que no hay forma de llegar. Y eso ya lo prometieron. Nos dijeron, ya está hecho, ya está presupuestado. Mentira. Ahí están los presupuestos de la Generalitat y no está presupuestado. Por eso yo digo que este es el sitio del mercado donde se venden las burras. Antes se vendían en Dolores, antes se vendían en Orihuela, pero el mercado de las burras ahora se vende en Torrevieja. Hombre, yo en este sentido yo creo que es una de las cosas donde tanto en el Pleno los diferentes partidos políticos como los ciudadanos teníamos que estar todos a una. Porque hablamos de nuestro hospital que ya nació pequeño, que sigue pequeño y que, bueno,
También sé, por experiencia, que cualquier cesión de terrenos, como es el caso, es el primer paso para conseguir esto, debe haber una cesión de terrenos a la Generalitat Valenciana, concretamente son 11.400 metros cuadrados. Después tiene que haber una exposición pública y esto se nos va pues muchísimos meses. Pero estoy de acuerdo con mi compañero Campillo, que se ha dicho muchas veces, pero ya hemos llegado al punto donde ha habido una cesión, además anticipada, de estos terrenos, que es el primer paso para poder hacer nada. Es cierto también que en sus presupuestos la Generalitat Valenciana nos margina totalmente en sanidad, eso es un hecho, y yo espero que para los próximos esté quien esté. No creo que esté el actual presidente, como estamos viendo últimamente, pero bueno, es un convenio urbanístico concretamente, y digamos que, como ya digo, es el primer paso. Yo creo que no nos puede parecer mal a nadie que se den pasos en este sentido, y yo creo que el Pleno tendría que, si no lo ha hecho ya, no lo sé, pues emitir cualquier, aunque no valga de mucho, un acuerdo plenario para impulsar este tema, porque es algo totalmente necesario. Está claro que los trabajadores y trabajadoras del hospital son estupendos y la profesionalidad es estupenda, pero no dan más. Hace poco hablábamos aquí de que está menos del 50% o alrededor del 50% menos, por ejemplo, de enfermeras necesarias, y hay una falta de personal terrible para un monstruo de ciudad como es Torrevieja, que llega en estas fechas ya pues estamos totalmente desfasados, pero no solamente en el servicio del hospital, sino en policía, sino en Guardia Civil. Nos falta absolutamente de todo. Yo, como ya digo, creo que nació pequeño, es muy pequeño. La ampliación quedará pequeña en 8 o 9 años, igual que la mayoría de servicios públicos que estamos estrenando ahora, como el servicio de bus urbano, el de la basura, que se firmó hace 2 años o 3, ya se está quedando pequeño. Y yo creo que el plantear la construcción de otro hospital dentro del área, que nunca me acuerdo cuál es el número del área que tenemos de sanidad. 22. Me parece. Yo creo que podría aliviar, o sea, nos centramos solamente en ampliar el hospital de Torrevieja, pero podríamos a lo largo y ancho de la Vega Baja hacer otro hospital que descongestione un poco, porque la gente que no piense que el hospital de Torrevieja es para Torrevieja, porque viene mucha gente de alrededor, porque es su hospital, no es el hospital nuestro, sino el hospital de esa. Entonces, hacer otro hospital, yo creo que más tarde, más temprano, más bien más tarde, será la solución para descongestionar este hospital. Y bueno, digo que es una buena noticia, y lo repito, y me da igual quién lo haga, en este caso el Partido Popular, con un gobierno del Partido Popular en Torrevieja, con un Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que firmen un acuerdo, porque es algo necesario, y es algo, repito, que si nos tiene que hacer salir a la calle a los torreviejenses y a la gente que vivimos aquí, sería el momento para reivindicar esto y que se agilice de la forma que sea. Bien, pues vamos a ver. Yo pienso que cuando hablamos de sanidad, hablamos de bueno, pues los que defendemos de alguna forma también lo público, entendemos que nuestro pilar en España justamente es la salud pública. Y creo que no se está invirtiendo lo que se debería de invertir en algo como es nuestros hospitales, los profesionales, y bueno, y los tratamientos, que de eso muchas veces se nos olvida mencionar, pero bueno, España, que tiene como bandera su salud pública, estamos viendo como otros países están aplicando, por ejemplo, tratamientos oncológicos para enfermos de ELA, etcétera, etcétera. Tratamientos que aquí pues no se están tomando en cuenta y son necesarios. Pero hablando del hospital, hablamos de un problema demográfico que está viviendo no solamente Torrevieja, sino la Vega Baja. La Vega Baja es una de las regiones de España que más está creciendo. De España. O sea, esto mucha gente no lo sabe. Pero que decir que la Vega Baja está experimentando un crecimiento de los más grandes de España, pues eso es lo que va a dar origen justamente a la problemática que estabas comentando, Javier. Es decir, servicios de basura, servicios de... En fin, cualquier tipo de servicio, sea seguridad o servicio de basura, el que sea, van a quedar pequeños en 2, en 3, si seguimos con este crecimiento. Pero claro, todo esto conlleva economía. Cuando hablamos del hospital de Torrevieja, ha mencionado también, claro, Guardamar, Pilar de la Horadada, Orihuela Costa, Rojales, San Miguel de Salinas, Los Montesinos. Es que son muchos los municipios que dependen del hospital de Torrevieja.
Yo celebro absolutamente que el ayuntamiento se haya puesto manos a la obra y esté trabajando administrativamente para facilitar esos terrenos. 11.400 metros cuadrados de superficie que van a ser empleados en la ampliación del hospital de Torrevieja. Pero me gustaría hacer un énfasis que sí que es una buena noticia, que el ayuntamiento, afortunadamente, parece ser, que no debería de ser, es que el ayuntamiento es del PP y la Generalitat es del PP, y parece que así hay mayor facilidad. No, pero es detestable. Sí, es así. Sí, pero voy a decir, cuando esperamos que las mejoras ocurran, cuando nuestro partido está en Valencia y nuestro partido está en el municipio, creo que hemos perdido de vista lo más importante, que es el ciudadano y sus necesidades. Pero bueno, hablando de esto, creo que hay que celebrar que el ayuntamiento se haya puesto manos a la obra. Joaquín decía que ya veremos cuándo comienza. Yo soy presidente de una asociación, somos casi 2.000 vecinos de una casi 2.000 de la parte digamos, de la sierra de Albatera. Y allí tenemos un problema enorme con las carreteras, con el agua. No hay agua potable en una de las zonas. Bueno, creo que lo conoces perfectamente porque has hecho algunos trabajos allí técnicos. Y claro, nosotros nos han dicho hace muchísimo tiempo el agua el año que viene, y no llega. Claro, sabemos que se van dando el desdoblamiento aquí de la Nacional. Igual. Claro, hay una serie de procedimientos. Yo estoy muy volcado en ello, muy de cerca hago el seguimiento, pero hay cosas muy complejas y hasta que llegan, van pasando los años, luego llega a cambiar el gobierno, lo ponen como algo secundario, se ponen con otra cosa. La burocracia es horrible. Igual que el agua es necesaria, no, porque no quiero meter mi tema aquí, pero sí decir que con la salud no se juega. Y no importa si está el PSOE arriba, si está el PP, si aquí gobierna el PSOE o gobierna el PP, lo importante es que este hospital se vea a cabo. No debe, ¿no? Sí, lo antes posible, se le dé el servicio a tantísimos vecinos que lo necesitan, porque el hospital pasa a ser como algo, bueno, qué bien, hay un hospital nuevo, sí, pero cuando estás enfermo y cuando necesitas el hospital es cuando te das cuenta lo necesario que es la salud pública. Cuando necesitas un tratamiento, cuando necesitas ser un especialista, es ahí cuando te das cuenta. Y creo que los que vivimos en esta comarca nos merecemos una salud pública de calidad. Hasta ahí. Bueno, lo mismo, siguiendo la misma línea, yo creo que hay que celebrar, hay que agradecer, porque yo llevo diciendo un buen rato que el crecimiento es exponencial, entonces necesitamos más infraestructura de todo tipo, pero no solamente la Vega Baja, que no sabía el dato, así que gracias por decirme, porque no sabía que era en sí la Vega Baja, pero sí que, no sé si sabéis, pero yo he mirado el estudio, y se espera que durante este año, solamente a nivel de turistas, vengan 100 millones de turistas, es decir, duplicar la población española en turismo. Claro, esa persona es susceptible de caer al final en algún momento necesitar cualquier tipo de servicio, ¿no? No te hablo solamente del propio que vive aquí, que claramente es la prioridad, pero me refiero que si vamos los que estamos aquí, más los que quieren visitarnos, más todo el mundo, no tiene ningún sentido y pues todo se queda pequeño, pero porque creo que también vamos poco a poco adecuándonos, pero creo que yo, por ejemplo, lo comparo mucho con la mentalidad latina, por ejemplo. Pero eso a mí no me vale, eso de vamos poco a poco, no tenemos que esperar para... vamos un pasito por atrás, todos, es que no digo, por eso digo que vamos poco a poco, pero que realmente no, o sea, que se está yendo demasiado poco a poco, porque digo, en comparación con la mentalidad latina, yo veo que, bueno, yo tengo mucha gente alrededor mía que son muy de la hora, de pensar ahora, de no proyectar a futuro, y creo que eso, pues en España en este caso, en comparación con ciertos países, por ejemplo, en el norte de Europa, que sí que son futuristas, que sí que están viendo adelante, pues creo que tenemos que entender ya que esto es un país atractivo, que aquí hay mucha gente que quiere venir, que si queremos seguir siendo competitivos en todos los ramos, tenemos que ser, pues... mucho más ágiles y más rápidos, tanto a nivel burocrático como a nivel de innovación. Sí, eso es importante, pero yo creo que vamos siempre un paso por atrás. O sea, cuando se hizo el hospital, que yo creo que se hizo ya pequeño. Sí, te he entendido. Sí, es que cuando se hizo el hospital, a nadie se le ocurrió, o sí, no se pudo. Los accesos son terribles, eso es horroroso. Los accesos al hospital de Torrevieja, yo que transito mucho por ahí, una ambulancia, eso es horroroso para los usuarios y para las emergencias. Coño, eso, y creo que está proyectado y se va a hacer, carril bici, se va a hacer porque eso para entrar directamente por otros lugares, tanto de ida como de vuelta de los balcones, porque eso es tremendo. Eso por un lado, que vamos a seguir yendo por detrás. Y otro es el tipo de gestión. Yo siempre he defendido
si yo siempre he defendido lo público, la gestión pública, pero hay un sistema que por cierto, es el que está en Cataluña. En Cataluña hay un gobierno Gestión privada, ¿no? del Partido Socialista que se llama concretamente Siscat, que integra de forma mixta tanto centros de titularidad pública como el Instituto Catalán de Salud, como entidades concertadas, consorcios, fundaciones, entidades privadas, y seguramente sea una de las redes sanitarias que mejor funciona en este país. Por ejemplo, esto de demonizar a lo privado, pues hay veces que no está bien. Lo que he dicho antes es una cosa, y el tipo de gestión tendríamos que pensarla o repensarla a quien le toque la Comunidad Valenciana, para un futuro o para un presente. Sí. Muy bien. Bueno, pues hacemos otra pausa para unos consejitos. Estamos en la tertulia de los viernes, como bien saben, y tenemos que seguir tratando algunos temas. Uno de ellos, tema que podemos tratar ligeramente, aunque no deja de ser importante, porque se trata de un edificio que era en principio una iglesia y que va a ser destinado como edificio polivalente para asociaciones, también para centro logístico del equipo municipal de parques y jardines, o por lo menos esa es la idea o la intención del Ayuntamiento de Torrevieja. Bueno, sobre este asunto, que lleva una inversión de 256.000 euros para lo que son las obras de adecuación, ¿qué opináis? Bueno, por mi parte, como en todas estas cosas, me pasa como en el tema del hospital, bienvenido sea. Y yo lo que quiero es que se haga. Es necesario que exista ese hotel, que se llama hotel, se denomina así, hotel de organizaciones, y es necesario, Torrevieja necesita un sitio donde sus múltiples organizaciones que tenemos, sus múltiples ONGs y asociaciones y todo esto, tengan un sitio donde... Que tenemos muchas, además. Sí, somos por suerte, sí. Es verdad, tenemos muchas y además cumplen muy bien su labor, o sea que muy necesario en una ciudad tan compleja como la nuestra. Es una ciudad, Torrevieja es una ciudad, y perdóname, el Orihuela, es que el ser de Orihuela y vivir en Torrevieja tiene esos problemas. Torrevieja es una ciudad compleja en ese aspecto, pero bueno, ahí cumplen su misión, cumplen muy bien y necesitan un sitio donde estar. Yo bienvenido sea, pero que se haga. Yo es que es el tema, siempre mi manía es que se haga, o sea, no vendamos más, ya está el mercado lleno. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo que se haga eso y se lleve a cabo. Me parece muy bien que se haya revertido esta iglesia, o sea, si no tenía uso, se haya revertido a una cuestión de este tipo. Y lo único que me gustaría es que a ninguna organización no se le deje estar por su forma de pensar o su forma de planteamiento. Eso sería para mí lo más necesario, que se fuera igualitario y que se considerara todo tipo de opiniones, creencias y todo tipo de cosas, que se le dejara estar. Y para mí me parece una cosa muy, muy buena. Pues sí, ¿no? Es una noticia que a nadie le tiene que venir mal, pero yo ampliaría con acuerdos con el obispado las diferentes iglesias que tenemos en Torrevieja, que también se utilizarán, ya que la pagamos todos, pues se utilizará para reuniones de diferentes asociaciones de Torrevieja y tal, que hay muchas, y desde luego que cumplen una labor por la cantidad de personas de diferentes nacionalidades que tenemos aquí en Torrevieja, pues hay muchas asociaciones de este tipo y de otras cosas. Hay muchas, yo recuerdo, no quiero decir un número porque no quiero, pero muchísimas. Entonces, que haya un lugar donde puedan verse, pues hacer sus labores, hacer sus reuniones, es clave. Pero yo ampliaría pues a las demás, con algún acuerdo con el obispado o los dueños de los templos, pues que en horarios concretos o tal, pues abrieran sus puertas las iglesias para las reuniones de diferentes asociaciones de Torrevieja, ¿por qué no? Pero buena noticia que no nos tiene que parecer mal a nadie, digo yo. Bueno, yo pienso que cuando tocamos tema de fe, de personas que tienen una religión concreta, y se les dice que vamos a quitar una iglesia para convertirla en un lugar público, un lugar para actividades públicas, para asociaciones. En este caso, habrá gente que lo vea de forma negativa. Yo recuerdo una vez que entrevisté a una persona y dijo una frase que me pareció muy acertada, y es que las iglesias
son las personas y no los locales. Exacto. Sí. Y los locales no es una iglesia en sí, o sea, aunque la llamamos iglesia, etcétera, pero en realidad las iglesias son las personas. Si un lugar no tiene los suficientes miembros, entiendo que ese espacio se utilice para algo que sea productivo, como pueden ser justamente las actividades de las diferentes asociaciones. Y me parece muy acertado, además. Creo que las asociaciones en los municipios, en las ciudades, ejercen una labor muy necesaria, muy necesaria, representan a colectivos concretos, y que tengan espacios donde poder hacerlo creo que es necesario, y lo sé de primera mano que cada vez es más difícil poder disponer de esos espacios para facilitarles una sede o un lugar donde se puedan reunir a estas asociaciones. Entonces, si tenemos un edificio que no se está utilizando o se está utilizando muy poco, pues yo pienso que es una buena noticia para todos. Aclararte una cosa, Luis, me perdonas. Este era un templo que se desacralizó en su momento y que se le vendió al ayuntamiento por un importe de 250.000 euros. Sí. O sea, que es un activo del ayuntamiento. Sí, sí. Por tanto, ya no es una cuestión. La iglesia lo vendió por 250.000 euros al ayuntamiento. Se desacralizó. Me refiero como edificio. Hay gente que a lo mejor por su fe puede decir, hombre, una iglesia, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Pero la propia iglesia determinó en su momento que no tenía sentido. Exacto. Por eso me imaginaba, yo también decía, si No, por ejemplo, claro. o sea, tiene sentido que si se está haciendo esto es para que se le dé un renuevo y se le dé un uso diferente ahora mismo, y no creo que nadie debería ir en contra, porque según puedo entender, pues eso ya no se está utilizando para la fe. Entonces no creo que nadie tenga que ir en contra, estamos todos de acuerdo. Y encima que la causa no es como si quito una iglesia y pongo 10 pisos, ¿sabes? Que tampoco es, no lo veo para que sea para lucrarse, sino para darle pues sustento a ONGs que al final pues están haciendo ONG barra asociaciones que están haciendo una función de ayuda que va en la misma línea incluso. O sea, que lo veo bien, creo que tiene un buen símil ahí y yo lo comparto, ¿no? Creo que está bien. Muy bien, cambiamos de tema y así rápidamente también es uno de los temas a nivel nacional que, entre comillas, yo diría ya está demasiado trillado como otros muchos, pero que no dejan de ser actualidad. Y bueno, hace poco pues recordemos que a la mujer del presidente de gobierno, a Begoña Gómez, se le retiró el pasaporte para que no supuestamente pudiera escapar del país, y luego finalmente se solicitó que le devolvieran el pasaporte para poder acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN y también poder asistir a Londres a lo que fue, ¿cómo se dice? La graduación de su hija. Finalmente pudo ir a Londres, por lo que parece. Y bueno, ¿cómo veis este asunto? ¿Se hizo bien? Bueno, ¿Se hizo mal bajo vuestro punto de vista? Son 20 las veces en las que el Ministerio Público ha recurrido decisiones de peinado, pero no solo eso, sino que se suman la decena de veces en las que han corregido a instancias superiores como la propia Audiencia Provincial de Madrid a este juez. Dicen que, y quiero leerlo, la medida de quitarle el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno la ven, repito, la Audiencia Provincial de Madrid como innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada y contraria a los principios de ley. El fiscal, concretamente José Manuel San Baldomero, y perdonar que lea, empieza a desmontar uno por uno los argumentos de Peinado para justificar su decisión. Dice en el escrito que el defensor público considera injustificado dudar de la Policía Nacional, aquello que dijo Peinado, que policías iban a ayudar. Esto es un poco disparate todo, o sea, las personas que se encargan de la protección de la mujer del presidente y del presidente iban a ayudar a que se fugase la mujer del presidente, yo creo que es totalmente desproporcionado. Sostiene el fiscal que Peinado se limita a mirar los delitos y las penas solicitadas para ellas sin ahondar ni analizar las concretas circunstancias personales de las acusadas de forma individualizada. Hay muchos, lo acusa de falta de rigor, lo acusa de no adoptar dichas medidas cautelares. En fin, yo creo, he querido leerlo, no me gusta mucho leer lo que voy a decir, pero esto lo dice un fiscal. En fin, yo, aparte de todo este disparate desproporcionado, creo que la van a condenar.
creo que van a condenar a la mujer del presidente, creo que no sé cómo está la situación del hermano del presidente, creo Está que pendiente también. está pendiente, creo que va a ser también, y creo que el propio Pedro Sánchez ahora o cuando deje de ser presidente en unos meses también. Yo creo que van a caer absolutamente todos. Como han caído la gente de máxima confianza, no que yo quiera, yo digo que pienso, ¿eh? Sí, sí. Creo que han caído las manos derechas del presidente del gobierno, como son sus 2 o 3 últimos secretarios de organización, como va a caer José Luis Rodríguez Zapatero y gran parte de la mafia que durante mucho tiempo ha habido y algunos hemos sufrido dentro del PSOE. En algunos casos totalmente desproporcionado, como es el tema, lo de la mujer del presidente, yo creo que no lo entiende absolutamente nadie. Yo creo que el Partido Popular incluso se desmarca un poco sobre ese tema, sí. porque no dudar de que la mujer del presidente del gobierno vaya a utilizar a la Policía Nacional para fugarse y le quitas el pasaporte me parece algo que está totalmente tal. Entonces, y se va de vacaciones para que en fin, yo creo que esto es una locura, pero aún así creo que la van a acusar. O sea, va a resultar culpable de lo culpable, sí. Pero todos alrededor. Yo creo que vamos a eso. Repito, no que yo quiera, sino creo que es lo que va a pasar. Sí, de alguna forma decir que los van a condenar a todos, pero que es algo desproporcionado. En este caso sí. Y decir que lo van a condenar es como afirmar que hay un lawfare, ¿no? Es decir, ahí estamos diciendo que la justicia va en contra del político. Mira, yo creo que la política va en contra de los golfos. Sí, pero decir que es desproporcionado y que le van a condenar, Es que es desproporcionado. que no hay nada, es como un poco contradictorio. Es que he querido ahondar en la contradicción. Claro. A propósito. Bueno, yo no voy a ir contra ningún juez, pero yo sí voy a decir que la justicia tiene que ser igual para todos. Políticos, para el rey de España, para el político que esté gobernando ahora, para su mujer, en fin, que estamos sujetos a la ley, tiene que ser igual. Pero igual no significa que sea más tampoco. Es decir, igual es igual, para lo bueno y para lo malo. Entonces, lo que no puede ser es que la mujer del presidente, en un caso, honestamente yo, que me lo he leído todo, yo honestamente no le encuentro más allá de poquito que podamos rascar aquí, poquito que podamos rascar allá. Y ojo que yo soy muy crítico con toda esta banda, pero entiéndase banda. Pero en este caso concretamente creo que está desproporcionado. Eso es lo que quería decir. Está desproporcionado estas medidas, y si somos iguales entre ley, hay que decirlo, seguramente si no fuese la mujer del presidente no le habría quitado el pasaporte. Creo que está un poquito todo esto desmesurado. Sí que es cierto que han atacado al juez por todas las vías posibles. Estamos viendo la actuación de la Fiscalía, que parece ser que es el abogado defensor de tantos políticos del PSOE sean acusados. La Fiscalía dice que no hay nada y luego se descubre que sí que hay. Quiero decir, para mí el trasfondo de todo esto, más allá de que aquel que ha cometido un delito lo pague, ya sea del partido que sea, es la brecha o la separación que estamos viviendo, ya solamente el ciudadano con el político, por lo que estamos viendo, pero también cómo está salpicando a la justicia. Cómo todo esto está desfigurando la imagen que tenemos de la justicia. Porque por un lado vemos que los fiscales se posicionan a favor del político que está gobernando, porque evidentemente la Fiscalía General del Estado depende de quién, depende del presidente y del gobierno. Y por otro lado vemos que bueno, pues está haciendo sangre, está haciendo política de todos los casos que están saltando, ya sea de un partido o de otro. Entonces, creo que si vemos un poco el trasfondo de toda esta noticia, pienso que al final los que perdemos, y vuelve a pasar como siempre, pierde el ciudadano, pierde la confianza que tenemos hacia las administraciones, ya sea política o de justicia. Y hay que aterrizar un poco todo esto, creo. O sea, es mi opinión. Yo trataría de aterrizar un poco todo esto y sacaría un poco también a tantísimo medio de comunicación que están bombardeándonos cada día, y pienso que si tuviésemos un mínimo de conocimiento jurídico
podríamos acceder a cuáles son las acusaciones y ver realmente si esto sí, si esto no, si tiene un planteamiento legítimo, coherente. Bien, en base a ley. Por ejemplo, Peinado está obviando el artículo 80.3 del Código Penal, donde, en fin, no cumple los requisitos legales en ese sentido. Si nos vamos a ley, pues deben aplicarse estas medidas que ha tomado el juez Peinado de aplicación excepcional, subsidiaria, que no lo es, provisional, proporcionada, encaminada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos. Yo creo que aquí nos estamos saltando. Yo en el caso de Begoña voy a decirte que yo creo. Yo hablo. En el caso de Begoña, yo creo que no. Pero vamos a ver. Aznar por ejemplo, por poner un ejemplo, yo creo es que estamos todos de acuerdo con el tema de la mujer del presidente, que se ha desproporcionado, le han cogido ahí este juez. Bueno, pero ¿cuántos regalos le habrán hecho? No estoy defendiendo a Zapatero ni en mi intención defender a Zapatero. Sí, pero, pero por ejemplo, no debemos de mezclar dos cosas. Pero voy a una cosa y voy a la otra y lo explico. Aznar cobra unos 40.000 euros por conferencia. Sí. Yo no sé la cantidad de regalos que habrá recibido Aznar, pero seguro que algunos, y Rajoy y los presidentes del gobierno. Coño, Zapatero. No sé. Yo creo que hay una mala intención. No. Ahí te puedo. No sé, a mí me resulta. Es decir, eso. Me resulta, en primer lugar, yo no voy a defender a Zapatero, no tengo por qué, además ni me apetece defender a Zapatero. Pero no sé. Vamos a ver, mira, solo un matiz. Mira, cuando hablamos de Begoña, y yo te digo. Pues poner dos ejemplos. Porque me lo he leído, he visto y al final lo hemos planteado realmente. Veo muy poco de rascar y además yo creo que lo van a tumbar. Es decir, yo creo que no. Pues es mi opinión, ¿eh? Me puedo equivocar, ya lo veremos en otra tertulia cuando surja el asunto. Pero cuando hablamos de Zapatero, que va para adelante. Pero cuando hablamos de Zapatero, ahí hablamos de otra cosa totalmente diferente. Hablamos de empresas pantalla. Estamos hablando de dinero. No lo sabemos. Bueno, lo que se está viendo en el auto. No sabemos. Yo me he descargado el auto. A mí ¿Qué cojones que tiene? Sí, y me lo he leído entero además. Y ahí te digo yo que Zapatero tiene un problema muy gordo. Supongo, pero yo muy gordo, que no tiene nada que ver con Begoña Gómez. Zapatero sí tiene un problema gordo. No me refiero, no tiene nada que ver, evidentemente no tiene nada que ver. Pero es el tratar tan diferente. Yo estoy seguro que todos los presidentes, los presidentes del gobierno de este país tienen regalos en su casa de donde han ido. Bueno, mira, yo te os digo la verdad. Yo hay un tema que me preocupa muchísimo como ciudadano. Cuando tú tienes la percepción del ciudadano es en sí lo más importante, a partir de cuál crea opinión y crea situación. Entonces, cuando tú tienes que el ciudadano, el 78% de los ciudadanos piensan en España que la justicia es parcial, pues esto es preocupante. Esto es muy preocupante. Y esto viene de lejos. ¿Por qué? Porque hemos creado una justicia de un determinado matiz social. Las personas que han podido, en su mayor parte, que han podido estudiar una oposición de jueces, para jueces, la judicatura, han sido gente que ha podido estar 4, 5, 6 años dedicado a eso. Y esto lo puede quien lo puede. O sea, y ahí nace mal de proceso. Después hay una organización católica que malmetió en un momento determinado para ser el factotum de la justicia. Y eso es el Opus Dei. El Opus Dei en un momento determinado toma la decisión de ocupar toda cantidad de puestos judiciales que pudiesen. Y porque sabía que eso era... que con eso era poder. Bueno, pues ahí empezamos a reflejar cosas. Entonces, y llegamos a este caso, donde la percepción nuestra, el 78% de los habitantes de este país, o por lo menos de la muestra estudiada, resulta que son, y se han estudiado en diversas comunidades autónomas y coinciden en todas, resulta que no creemos en la justicia, que creemos que la justicia es parcial. Bueno, tenemos ese caso, ya tenemos ahí la justicia. Tenemos un problema con la política. La política ha llegado a una situación de polarización tal de que nos lleva a un enfrentamiento
que no tiene ningún sentido, porque él y yo podemos pensar de manera diferente y aquí estamos tranquilamente sentados y tomándonos un café y para quedar luego para hablar de otras cosas y no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué hay que polarizar? Bueno, pues se ha polarizado. ¿Por qué? Porque la gente hemos convertido el político. Antes, yo entré en un partido político en el año 78. Entonces, y anteriormente, pues estuve dentro de grupos políticos que estaban dentro de la universidad. Entonces, se entraba porque tú querías hacer unas cosas y además te las jugabas. Te las jugabas porque, bueno, podía pasar de todo tipo. Pero no, es que ahora cualquier mindundi se pone a la puerta de un partido, llamémosle el partido que sea, llámese que sea, y entonces resulta que si hace las fotocopias, si abre la puerta, al final cuentas con él. Claro. Y claro, es que ese mindundi resulta... Claro, es que es esa, como tú bien dices, es que resulta que al final ese mindundi pues llega a un ayuntamiento y está cobrando 60.000 euros del ala, lo que no cobra cualquier persona normal y corriente, y este es un problema. Y eso ya tenemos que no creemos en los políticos. ¿Pero por qué? Porque esa gente mata. Esa gente por el puesto mata. Y tenemos la política de los mediocres. Estamos en la política de los mediocres y los mediocres nos llevan a estas situaciones. Ya tenemos la política por un lado, ya tenemos los jueces por el otro lado. Y claro, eso al final, el poder legislativo, pues refleja lo que tenemos. Pues ya tenemos un grandísimo problema. Ahora, hay gente que no tiene escrúpulos. Y en la política hay gente que no tiene escrúpulos. Y en la judicatura hay gente sin escrúpulos. Yo os lo digo ahora, pero que lo sepáis, yo tengo una gran amistad con Carlos Barrabés. Carlos Barrabés es un buen amigo personal que fue el que está liado en el tema de ella, de Begoña. Carlos es un chico, es una persona con una capacidad de emprendeduría impresionante, es un ejemplo. Ha sido compañero mío en la Escuela de Organización Industrial, los dos como profesores de la escuela. Y hemos tenido muy buena relación porque estamos en temas juntos y dábamos clases juntos. Entonces yo hablo con él con bastante asiduidad porque además como está enfermico, pues le llamo para ver cómo se encuentra y todo esto. Bueno, pues él me cuenta la raíz de que él esté en ese tema. Bueno, yo es que me echo las manos a la cabeza. Me echo las manos a la cabeza porque pienso, digo yo dentro de un rato salgo de aquí, me cogen y me trincan. ¿Por qué? Porque Carlos Barrabés ha hecho menos que yo. El pobre Carlos, si eso es un bendito. Y él me dice, no, Joaquín, no hemos hecho nada. Es que no hemos hecho nada. Aquí todo se coge por los pelos. Dice, y yo no he hecho nada. Dice, vamos a ver, a mí se me habla como un factotum que conozco al presidente y a Begoña. Dice, mira, yo con Begoña he estado 3 veces. Y somos compañeros en la cátedra. Y he estado 3 veces. Con el presidente he estado 2 veces, ya ha sido 2 veces con un grupo de gente muy numeroso y ya soy el íntimo amigo del presidente. Pero bueno, esta historia que nos estamos montando de un juez que está como las putas cabras. De un juez que... Y además, fíjate, mira, si resulta que mi hijo está en un determinado grupo y yo tengo que ser juez y mi hijo está en un determinado grupo y mi mujer está en un determinado grupo y cobra de eso, pues yo, si fuera como debiera, lo primero que hacía era decir, yo de este juicio paso. Oiga, señor, que no sé si se acuesta o se levanta con su señora, pero vive con su señora y vive con su hija. Y su hija y su señora cobrando un determinado partido político. Y a mí me da igual que sea de ese, que del otro, que el del quinto mono. Un señor que hace eso, lo primero que tiene que decir, yo fuera. Porque claro, deja la justicia como la deja. Uh-huh. Resulta además que monta unos pollos impresionantes. A mí me lo ha explicado Carlos. Dice, los pollos han sido impresionantes. Dice, pero además, dice, a mí se me ha puesto levantado encima de la mesa, encima de una silla, gritándome y diciendo, cállate, vaya, piensa usted que no sé cuánto. Y claro, el pobre Carlos, enfermo como está, con una enfermedad que se lo lleva para adelante, decía yo, estaba acojonado. Dice, ese tío lo que está es loco.
Dice, claro, yo no puedo decir que está loco, porque entonces coge el tío y me encierra. Pero está como las cabras. Y claro, esto, a mí el problema es que eso lleva a que este país no crea en la justicia, no crea en los políticos. Y claro, eso es el alimento de otros grupos políticos y de otra serie de gente que nos quiere enfrentar a unos con otros, de un lado y por otro, que me da igual, tanto monta tanto, porque yo te digo una cosa, yo tengo claro una cosa actualmente, aquellos que estuvieron en el 15M hoy están en el otro lado exacto, en el lado contrario. Aquellos que estaban allí en el 15M, no olvidaron de que el 78 diputados tenía Podemos. ¿Dónde están los 78, los que votaron los 78? ¿Dónde están? En Vox. Claro, pegan los penduleos y esa es la gente que está ahí. Y esta es la gente que nos lleva a una situación a los que estamos normales y corrientes, nos lleva a una situación. Y claro, si no queremos la justicia, no queremos los políticos, pues al final vamos a ir a una situación bastante jodida. Bastante jodida y ya está bien. Y personajillos de 3 al cuarto no pueden estar así, porque tú no puedes decir a una población, oiga, no sé quién es M. Rajoy, y decir que la mujer del presidente ha utilizado un programa, como cuando todos los que hemos estado trabajando en los temas de universidad, yo estoy haciendo mi tesis doctoral, yo utilizo los programas de la universidad, claro, y no pago por ello, pero si tuvieran que hacernos eso, pues nos tendrían que encerrar a todos los que trabajamos en cosas de la universidad. Yo en mi tesis doctoral, pues utilizo el programa. Muy bien. Coño. No, si yo terminaré también, como decía el otro. Me llevarán para adelante. Pero me llevarás... Tabaco no, pero un bocadillo sí. Iremos a visitar. Bueno, pues eso es lo que me duele, Luis. Te digo sinceramente, a mí lo que me duele es que el ciudadano... Nos vemos en la siguiente sesión. Exactamente. A mí lo que me duele sinceramente es que el ciudadano no crea en su representante. Y eso... Te estás defendiendo, ¿no? Tú lo que estás haciendo es que sepan que no soy culpable. No sé si Emilio quiere añadir algo. No, bueno, sí que... Y terminamos rápidamente. Bueno, resumidamente que sí. Que es mucho, que de nada se hace mucho, de mucho se hace poco, y creo que el problema que tenemos aquí es que hay mucha gente que, lo que decía siempre, ¿no? La gente que accede al público no se le castiga de la forma que se le castiga al privado, en el sentido de que, bueno, pues tú tienes que ir por rendimiento, por conocimiento, por justificar por qué estás en ese lugar, ¿no? Y creo que cuando le haces eso, lo vuelvo a repetir, la pregunta le haces a la población, al 90% te dice que ese funcionario / político, pues tiene un porqué, ¿no? De que está muy remunerado, que está con poco filtro, creo que cuando ya estás dentro, y entonces el problema que tenemos es ese, que interesa más estar dentro de un lado que de otro, y cuando la gente no está motivada y no cree en nada, pues es muy fácil que se vaya todo al traste. Muy bien. Bueno, pues vamos rápidamente con el abrasico y el sarmentazo. Vamos a comenzar con Javier Manzanares, porque quería hacer un abrazo especial, ¿no? Sí, yo, en fin, el abracico, como te he dicho antes, si me podías permitir, pues alargarme un poquillo más. Hace unos años tuve la suerte de ser, y lo digo suerte porque fue una suerte, una experiencia de estar 3 días como conductor del autobús de Bonnie Tyler y de su banda, pues en parte de su gira en España hace 4 o 5 años. Y bueno, la cantante de Gales nos dejó antes de ayer, murió con 75 años, ha estado malita mucho tiempo en Portugal. Y bueno, nos dejó. Yo quería hacer este abracico pues a su familia, que fue muy, muy agradable conmigo durante todo el viaje, en el hotel, en el autobús, y a ella, que estaba al lado mío. Y bueno, en un inglés chapucero como el mío, el poco español de su marido y tal, pues fue muy agradable, y tengo muy buen recuerdo de este icono, que para los que tenemos un poquillo más, 50, 60, que en los años 70, con esa voz rasgada que tenía Bonnie Tyler, pues nos dejaba, estaba en coma, le quitaron, salió del coma y seguía teniendo varios problemas, y hace un par de días pues nos dejó en el mismo hotel, en el mismo hospital de Portugal que ingresó pues unos meses antes. Y nada, darle ese abracico enorme pues a toda la familia y a los millones de seguidores que tiene en el mundo, que han perdido un icono, una cantante espectacular y una persona
de 10 que se comportó conmigo estupendo. Pues ese es el abracico, quería alargarme un poco. Y ese recuerdo, ¿no? Y lo otro, ¿cómo lo llamamos? Yo creo que cada vez lo llamo de una manera, el sarmentazo, el guantazo. Sarmentazo. Pues yo siempre doy el mismo, el guantazo, que es a los abusadores, que proliferan sobre todo en verano en muchas empresas, no digo todas, y en muchos abusadores que pues se aprovechan de muchos chavales y chavalas que por ganarse un duro este verano tienen esos abusadores enfrente. Exacto. Campillo. Muy bien, pues no te repito Martínez Campillo porque no por nada, es que me llamo Martínez Campillo de primer ¿Quieres hacer el apellido. favor de decir Martínez Campillo? Campillo, Sí, es que me llamo Martínez Campillo de primer apellido y García del segundo. Bueno, pues no, yo mi abracico siempre me acuerdo de cosas a Venezuela. A Venezuela y a su gente, que sé que lo está pasando mal y que nos estamos olvidando de ellos como nos estamos olvidando de Palestina y todas estas cosas. Dejamos de ser rápidamente noticia para ser otra cosa. Es verdad. Es verdad. Y después, mi salmentazo terrible en mi Torrevieja querida es a la gente de los patinetes. Yo ya he cambiado 2 veces el retrovisor. Me imagino que estaremos así todos. ¿Y por qué yo tengo que cambiar de retrovisor? Porque unos cafres vayan haciendo el burro o la burra en un patinete y además eso... Ya se han eliminado el mundial. Nos costará... Sí. Sí, seguro. Bueno, alguno queda en Francia. Lo tenía dentro. Ya están fuera del mundial. Sí, en eso sí te doy, en eso te doy totalmente la razón. Porque de 2-2. Sí, de 2-2. Y sabemos lo que decimos. Pero es que, de verdad, señores, vamos a empezar a ponerle coto al porque Sí, no, hay que poner más normas todavía y más duras. No puede ser. Más duras. Bueno, pues te toca, Rubén. Vale, yo mencioné anteriormente un problema que tenemos en Albatera hace mucho tiempo. Y bueno, deciros que desde Albatera llega la señal de Torrevieja Radio perfectamente. Hay mucha gente que nos escucha, las tertulias. Y bueno, pues quería utilizar este abrasico para todos sus vecinos, que llega el verano, que llega el calor y que ven que simplemente abrir el grifo, ojo, abrir el grifo se ha convertido en una odisea, es decir, no hay agua, no cae agua, no tenemos agua en esa zona. Sí. Y eso es un problema muy grande porque, claro, imaginaos vivir en una casa en la que no te puedes ni duchar, no puedes lavar los platos, o sea, el tema es muy importante. Y tienes que estar comprando agua, bidones y depósitos, claro, etcétera, ¿no? Claro. Así que el abrasico es para todos aquellos que están sufriendo este problema en la zona alta de la Sierra de Albatera. Y bueno, el sarmentazo se va para todos aquellos que están propiciando que la justicia, porque creo que es muy importante también decirlo, pues cada día se vea más desvirtuada, la justicia se vea afectada por una imagen que no es la real. Todos estamos sujetos a la ley y yo pienso que hay que dejar trabajar a los jueces, hay que dejar trabajar también a la fiscalía, dejarla trabajar, y que no haya interferencia de políticos, ni prensa, ni intereses. Y entonces, todos aquellos que están intentando desvirtuar, afectar de forma negativa a la justicia, para ellos se va el sarmentazo. Muy bien. Emilio. Pues el abracito va para toda la gente, vamos a decir a tema local, que sé que en verano aquí quien trabaja y quien de verdad quiere sacarse pues las castañas del fuego va a padecer, porque es un momento de mucho trabajo, de mucho estrés, calor. Bueno, también es verdad que es oportunidad, como según se vea, pero bueno, da igual. El tema está en que la gente que está buscando trabajo, que quiere aportar y que quiere apostar y que físicamente se va a entregar y mentalmente, pues un abrazo para todos ellos, que son 2 meses o 3, y que, bueno, pues apoyo total. Y luego para el tema de sarmentazo, pues sería para la gente que aprovecha un deporte, hablando del fútbol como al principio, para justamente sacar su lado más oscuro, ¿no? Y aprovecharse esos momentos para crear el desorden, el caos, cuando realmente no está para nada enfocado a eso, en un principio cuando se crea, y esto no es de ayer. Entonces, bueno, un sarmentazo de toda esa gente que crea y siembra el mal cuando realmente está totalmente fuera de lugar. Muy bien. Pues muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias también
a pizza número 1 Qué por buena pizza. hacer posible, además de verdad, hacer Para posible que hacer la estemos comida de aquí. empresa de aquí es ideal. Sí, sí, ¿no? Pues venga. Pues venga, dice. Toma nota. Venga. Venga. Vete tú, te falta decir, vete para allá. Nos vemos ahí ahora. En pizza número 1, patrocinador de la tertulia de Torrevieja Radio. Pues venga, organízate Venga, tú. vamos venga, que esto hay venga. que... Pues venga, coge tú la Como- pizza para el Puma y llevarla. Como dicen los rusos y los ucranianos, davai. Venga, lo que sea, Venga, lo que sea. muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.